Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar una ponencia, es cómo crear personajes para videojuegos. Yo creo que, bueno, ya saben yo creo que ustedes ya han escuchado por ahí que aquí en el centro universitario están haciendo videojuegos, pero no videojuegos como los estándares los piden, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita van a ver el por qué saqué este tema a colación. Bueno, primero, ¿qué es un videojuego? Creo que bueno, ya ustedes, y sobre todo aquí hay muchos gamers acompañándonos, saben lo que es, saben qué función tiene, pero bueno, viéndolo desde el aspecto del diseño gráfico, obviamente implica mucho lo que es el arte conceptual, el diseño del arte. ¿Saben qué tipos de juego hay o cuáles son los videojuegos que existen? Por ejemplo, existen los de acción, bueno, en este caso Halo 4. Hay de aventura, que bueno, también hay cierto público. ¿Por qué les estoy poniendo estos ejemplos? Sobre todo en lo que les explicaba hace ratito de los videojuegos, hay que saber qué temáticas hay y sobre todo, aparte de saber qué temáticas hay, también hay que saber los tipos de videojuegos que hay. Existe infinidad. Yo nomás ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, en este caso de Final Fantasy. Otro, lo que son las carreras, puede ser puede ser el de Fórmula 1, ¿cuál otro? Gran Turismo, etc. ¿Qué otros tipos de videojuegos hay? Los de combate y lucha. Bueno, ahorita está el nuevo, los Justice, que tiene, ¿qué? 3 meses, ¿no? Más o menos que salió. No, más, poquito más. Bueno, estaba Flash contra Nightwing. Y bueno, de este género son los más vendidos que existen, lo que son y lo que son los shooters, que les mostré al principio, que es el de Halo. Y bueno, también existen los de estrategia, está Age of Empires. En este género también hay otros videojuegos, sobre todo esos vienen en formato para PC, que igual ya lo pueden manipular. Está el World of Warcraft, entre otros. Y bueno, también hay otro género que fue un poquito más actual, que en este caso son los sandbox, que en esta parte, bueno, ya saben cuál videojuego es, ¿no? Grand Theft Auto 5, que tiene como 15 días que salió. Ok, entonces en esta parte te permite un poquito interactuar y estar en un mundo abierto. Ahora, ¿cuáles son las etapas? Se las voy a mostrar aquí muy brevemente, pero obviamente son muchísimos más, sobre todo que son equipos grandes de trabajo los que se encuentran para un videojuego. Lo principal, primero, es la historia, tener una historia sólida. Si están en esa etapa, ahorita al final les voy a comentar cómo se puede armar una historia interesante para un videojuego, pero todo esto viene de cómo se hacen las películas, ¿sí? De un guión o una buena historia se arma y ya después, incluso desde antes, tener ya el final hecho para saber qué resolutiva le voy a dar a esta historia. Esta es la clave principal de un videojuego. Si la historia me gana, obviamente lo voy a adquirir, lo voy a comprar, lo voy a jugar. Si a la primera que lo juegue no me interesa lo que me están contando, voy a dejar el videojuego. Después, ¿qué viene? El diseño de arte. La historia ya se la pasa a un grupo de diseñadores y de ahí empieza el arte conceptual. No nada más de personajes. Por ahí yo creo que a ustedes ya les ha tocado ver algún videojuego y ven que vienen los books art, los libros de arte, y vienen ahí especificados personajes, vienen especificados lo que son objetos, escenarios, etc. Bueno, ya se tiene el diseño de arte. ¿Qué es lo que sigue? Un modelado y digitalizado. Aquí puedes escanearse a los personajes, pueden hacerse en arcilla, ya después de que se escanean, o igual se pueden trazar en modeladores digitales. Está por ejemplo el caso del ZBrush. De ahí, ¿qué sigue? Bueno, ya tengo la historia, ya tengo todo el diseño de arte y el modelado, sí, ya lo tengo todo digital. ¿Qué falta? Me falta hacer un guión. No nada más son los diálogos, también existen dos tipos de guiones. Un guión técnico para saber qué planos se van a utilizar, qué encuadres, cuánta duración, y aparte, bueno, un guión literario para después pasarse a lo que es un storyboard. Hay algunos formatos de guión que también tienen storyboard y ya viene ahí el plano que se va a utilizar, y posteriormente una captura de movimiento. Esta etapa
ahorra mucho tiempo en cuestión de la elaboración del videojuego, porque imagínense ustedes que tienen ya el videojuego, ya los modelos, pero tengo que hacer el movimiento en la computadora mecánicamente, estarían así, ¿no? Así como moviéndose como robots. Entonces lo que hacen es una captura de movimiento con actores reales, incluso con sensores en la boca, para después ya empezar a armar ya la programación del videojuego, que viene siendo la siguiente etapa. En este existen muchísimos programadores, Unreal, Stanford, ¿qué otro? Bueno, entre otros, ¿sí? Entonces ahí dependiendo mucho el estudio que quiero utilizar y quiera armar ese videojuego. La otra, cuando se tiene el videojuego, entonces ya después se tiene que poner a hacer pruebas. Sí, a ver si va a funcionar, si no, aquí es donde entran los gamers también, que los invitan a hacer pruebas beta. Y ya de ahí los mismos usuarios incluso ya les dicen a los programadores, ¿saben qué? No me pareció esto, le falta esto. Y bueno, ya hacen las análisis pertinentes. Para después que empezar a dar promoción, ¿no? Poner ahí un tráiler en YouTube o ponerle en una convención como en el E3, ya les ponen ahí el teaser y ya va a salir Halo 5. Y bueno, ya después viene la distribución del videojuego y luego la venta, que es cuando ya ustedes ya lo tienen a la mano. Aquí esta es más o menos la etapa en la cual cómo se hace un videojuego, solo que hay un detalle. El diseñador no es programador. Muchas veces cuando se les deja un tema o un videojuego, piensan que el diseñador es un todólogo, que va a saber todo. Entonces el diseñador nada más entra en la etapa de arte, nada más. ¿Sí? No estudió ingeniería en sistemas, nada, no, nada más es diseñador. Ahora, le voy a poner unos ejemplos de unos personajes. Sé que existen muchos, pero obviamente nada más puse algunos representativos de cada plataforma. Por ejemplo, Snake ya lo conocen, o es el Big Boss, creado por Hideo Kojima, es fundador de Foxconn y Outer Heavens, pues un brillante líder militar, bueno ya lo conocen, ¿no? Excelente estratega, o sea es un matón, casi casi, ¿sí? Bueno, y de ahí hay múltiples videojuegos de Este lo interesante de este personaje es que lo narran, o la historia es hecho por japoneses. Entonces es una historia muy larga, pero es muy interesante, es muy filosófica incluso. Bueno, el siguiente, pues también ya lo conocen, ¿no? De la plataforma de Nintendo. Fue Mario Bros. Fue hecho por Shigeru Miyamoto. Su primera aparición fue en Donkey Kong. Muchos piensan que fue en el primer videojuego de Mario Bros. No, apareció en el videojuego de Mario Bros. Y se le conoció como el saltador, sí, que era el que saltaba, y el Donkey Kong arrojando barriles, ¿no? Bueno, y ha sido no nomás fontanero, también ha sido carpintero, médico, árbitro de boxeo, deportista, piloto, pintor, etc. ¿Sí? Ha aparecido en todas las, hasta peleando incluso. ¿Sí? ¿Cómo se llama el juego del Smash Bros? Ese, ¿verdad? Bueno, y es atleta, ¿no? Alegre, amigable. Y bueno, con su bigotín. Ahora, bueno, el último, ¿sí? El Master Chief, que este es de la plataforma de Microsoft. Este y el primero que les mencioné, ahí tienen cosas similares, ¿sí? Parece que fue creado por Bungie y Microsoft. Obviamente es el último soldado del proyecto Spartan 2. Y ahí, bueno, tiene su fuerza sobrehumana, obviamente por su selección de ADN, etcétera, etcétera. Sí, usuario de la armadura Mark 6. Y bueno, siempre acompañado de Cortana, ¿no? ¿Por qué les puse estos personajes que son los emblemáticos? Lo que nosotros queremos saber es cómo se hace ese personaje de videojuegos. Les explicado hace poquito que primero se tiene que armar la historia, ¿no? Algo interesante. Entonces aquí les puse algunos ejemplos tomados de Valeria Selige, que es una escritora de guión cinematográfico. No porque sea videojuego solito, piensan que están viendo una película, perdón, en un videojuego. Entonces obviamente aplica lo que son las mismas reglas para hacer un guión de cine. ¿Qué puntos hay? Por ejemplo, primero deben de saber la acción, el movimiento, las circunstancias, de qué motiva a ese personaje o esos personajes principales a hacer lo que tienen que hacer. Obviamente debo de tener un conflicto, y el conflicto tiene que haber un reto, una posición de fuerzas contrarias. Si hablamos, por ejemplo, de Mario Bros, Bowser, ¿no? Si hablamos de Master Chief, pues era, ¿cómo se llama?
Los Covenant, si hablamos de Snake, bueno, en su momento se enfrentó contra The Boss, su maestra, y de ahí otros enemigos, ¿sí? Pues siempre tiene que haber un conflicto. La otra, el número 3, tiene que conocer el final de la historia antes. Si no hay una historia interesante al final, no va a pegar ese videojuego. Debo de saber, o debo de matar al personaje, o debo de casarlo, o debo de, no se debo juntar con alguien más, ¿sí? O su personaje muere, etc. Y si se fijan en algunos de los que les mostré, aparecen esas resolutivas, ¿sí? De historias. La otra, modelo de construcción dramática. ¿Qué se tiene que meter? Obviamente tengo que meterle personajes, una sinopsis de la historia, una escaleta, que la escaleta es como una mini historia de lo que yo quiero armar, incluso con mapas conceptuales. Después un tiempo dramático, ¿en dónde sucede? Sucede aquí, sucede hace un siglo, sucede en el espacio, sucede contra marcianos, en un mundo de fantasía, etc. Deben de saber ustedes en qué momento está pasando la historia. Obviamente no van a agarrar un personaje y lo van a extender hasta, ¿qué será? 50, 100 años, ¿sí? A menos que sea Disney, porque ya ven que lo clonaron, ¿no? Bueno. La otra, el número 6, la estructura. Hay múltiples estructuras de modelo para guión, pero la más conocida en el cine es Seinfeld, que te plantea tres cosas, incluso lo pueden encontrar en la ópera o en las películas, sí, sobre todo las que son trilogías. Primero, planteamiento, después confrontación y después solución o resolución. Si se fijan, por ejemplo, Star Wars empieza con un planteamiento, ¿no? Sobre todo la primera trilogía, ¿no? El llamado a la aventura, Obi-Wan, Luke Skywalker, ¿sí? Primero te plantea cómo están las cosas en ese universo. Posteriormente la confrontación, el Imperio contraataca, ¿sí? De ahí que ya le cortan la mano y sucede otra cosa, ¿no? Con entre Luke y Darth Vader. Y ya por momento la solución o la resolución del problema, en este caso cómo se acaba el imperio. Y de ahí cualquier trilogía que ustedes vean, incluso de videojuegos, ¿sí? Halo en su momento que llegó al 3, o Señor de los Anillos, etc. ¿Bien? Bueno, por último, el número 7, no sean demasiado brillantes. Si quieren hacer una historia muy compleja, sucede como lo que en el cine. Salimos del cine y... no lo entendí. ¿Lo entendiste tú? No, pues yo no tampoco. Entonces, ¿sabes? Cuando hacemos un videojuego, a mí me tocó, por ejemplo, con los de Metal Gear, así como que, ¿qué no se moría este cuate? ¿No estaba acá? Es como que ya te quedas así de que, ¿qué onda? Sí, hacer una historia interesante, pero no tan compleja. Sí, deben de conocer un poquito cómo desarrollarla, esa parte. Bueno, en los personajes hay una autora en el cine que se llama Linda Seger, que les maneja tres dimensiones. Sobre todo esto es para qué, para poder nosotros ver cómo es nuestro personaje o nuestros personajes, ¿sí? Por ejemplo, hay tres dimensiones que maneja, ahorita aquí tenemos dos. Por ejemplo, primero, ok, ya tengo mi historia, bueno, ahora le voy a meter un personaje, ¿sí? O desde el punto de vista que sea un niño, que sea un matón, que sea un militar, que sea un espía. Debo de checar estas partes. Por ejemplo, Linda Seger maneja estas, que es, obviamente, qué sexo es, si es hombre o mujer, descripción física, si es atleta, si es gordito, si hace actividad física o no, qué edad, qué apariencia tiene, qué defectos o deformidades. Por ejemplo, vieron ahorita que tiene un parche, ¿no? En su ojo derecho. La otra, hay otra dimensión, lo que son la dimensión social. ¿Qué clase social es pobre, rico, multimillonario? ¿Qué educación tiene? ¿Sí? Si tiene alguna educación militar, un doctorado, una maestría, etc. Nacionalidad, es mexicana, estadounidense, es del planeta tal cual. Sí, para deben de saber ustedes definir esa parte. ¿Qué ocupación, qué religión, filiación política, hobbies, etcétera? Cosas que maneja la autora. Y por último, y creo que la más importante, la dimensión psicológica. ¿Qué historia familiar tienen? ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus orígenes? Aunque sea clonado, de todos modos, obviamente tiene un origen, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cómo es? La otra, ¿qué IQ tiene o cómo piensa? Y aquí lo puedo describir. La actitud frente a la vida, la autoestima, las habilidades que tiene y las cualidades que tiene.
Entonces, esas 3 dimensiones les va a hacer a ustedes, antes de pasarlo a papel, a poderlo dibujar, cómo yo puedo hacer o puedo definirlo antes de dibujarlo. Ya cuando empiezo a yo escribir esta parte, me empiezan a surgir ideas, y bueno, obviamente antes con la historia, para yo poder armar algo gráficamente, ¿sí? Si obviamente es un militar, pues obviamente le tengo que poner cosas adecuadas como lo que llevan los militares, ¿no? Algún uniforme, algún ¿cómo se llama? Algunas armas, etcétera. ¿Bien? Y bueno, ya por último viene lo que es el diseño, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, ya los trazos preliminares. Bueno, esto es de Sergio Ordóñez, de los que más me gusta aquí mexicano. Trazos y ya después definición, ¿sí? De cada uno de los personajes que yo tenga. Ahora, aunque yo tenga, si fijan en este personaje que tiene como es un ninja, obviamente yo ya lo he trabajado desde antes, sí, en las dimensiones y en la historia. Si es un ninja, pues obviamente debo de ponerle una katana, ¿no? Y obviamente le tengo que poner el traje adecuado. Pero aparte yo le puse que fuera un animal, sí, para poder un animal, y va a estar en un mundo totalmente diferente al humano. Lo mismo se ve con el ejemplo de la parte anterior. Si yo quiero que sea un gángster, lo puedo caricaturizar, pero obviamente le tengo que poner las cosas de gángster, ¿no? Aquí, por ejemplo, una copa de vino tinto. Aquí también viene un puro, sin un sombrero, etc. Bien. Ya para concluir, bueno, nada más decirles que este tema lo saqué a colación porque obviamente es un objeto de estudio y un tema, incluso para su materia de diseño, cualquier cosa que tengan, sobre todo porque es un mercado que apenas está comercializándose aquí en México. Ya hay aplicaciones en las cuales hay videojuegos hechos por mexicanos, hay uno por ahí de unos tacos, que se venden nuevamente. Es un sector en el cual ustedes pueden explotar creativamente y comercialmente. Bien. ¿Se implica muchos gastos? Sí, en un inicio. Pero obviamente cuando ya se tiene un proyecto, sobre todo una de lo que les comentaba ahorita, unos personajes interesantes o una historia atractiva, pueden ustedes incluso hacer sus propios proyectos. Las aplicaciones, por ejemplo, si hablamos de un videojuego para aplicaciones de iPad o Android, son más baratos de hacer y de producir. Un ejemplo pues es el RPG, ¿no? Que incluso encuentran ahí ustedes juegos chiquitos. Nada más si tienen una temática interesante, pues igual les pueden a ustedes redituar. Bien. Y ya desde el punto de vista desde la academia, a veces se quiere abarcar mucho en este tema lo que es el videojuego, pero a veces por abarcar mucho no se logran hacer productos atractivos. Lo interesante aquí es que sería de que los mismos maestros que les dejan ese proyecto les comentaran, o también nosotros mismos comentaran a nuestros colegas, de que nada más con el simple hecho de que hagan diseño de arte para videojuegos y abarcarlo nada más en algo pequeño como un personaje o 2 personajes o escenarios, con eso tienen para hacer algo interesante. Bueno, por mi parte sería todo.